Bueno, hola. Em, Voy a tratar de ser lo más breve posible. Em, una clase que la planeamos para tener aproximadamente en 2 horas. La voy a tratar de dar en tiempo reducido, pero por lo menos con los temas que consideramos en realidad que es lo más importante y que deberían saberlo sin lugar a dudas, ¿sí? Bueno, la clase va a ser de preferencias reveladas, como bien dice acá, y la cuestión es un poco, no sé si recuerdan, en la clase la primera clase que di, opa, en la primera clase que di, acá, ¿sí? Em, Expliqué que había dos enfoques para estudiar las elecciones del consumidor. Uno que estaba basado en las preferencias, que fue en el momento en que la di la clase, y otro que estaba basado en la elección, ¿sí? Que eso salía o era algo que lo había citado desde Mascolel. Em, la, la pregunta era en ese momento, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre el enfoque de basado en las preferencias, un enfoque axiomático en donde eh, básicamente estudiamos la elección del consumidor a partir de axiomas, ¿sí? Que básicamente que las preferencias deben cumplir, entonces derivamos las elecciones del consumidor a partir de un conjunto de axiomas que satisfacen, ¿sí? Esa selección. Ahora bien, el enfoque basado en la elección, y básicamente es el enfoque de la preferencia revelada, es, es un enfoque propuesto por Samuelson, ¿sí? En 1947, en su libro muy conocido, que es bueno, no recuerdo, pero es muy conocido, y básicamente trata de cambiar el foco de la cuestión por la simple, eh, por la simple cuestión de que las preferencias no son observables, eh, o que es muy difícil de observar, ¿sí? Entonces teníamos toda una teoría de la demanda del consumidor en donde basábamos predicciones en cuanto a las cantidades que podría elegir o cómo va a responder ante incrementos de precios, eh, utilizando supuestos, digamos, o requerimientos que no eran observables como cuestiones de las preferencias. No podemos observar las preferencias, son muy subjetivos y es muy difícil porque dependen de un montón de cosas. Entonces Samuelson dice, ¿por qué no invertimos y por qué no miramos específicamente las elecciones del consumidor? Esto es, para bajarlo un poco a la realidad, ¿por qué no miramos eh, las elecciones del consumidor o sea, cómo, cuánto compra a cada precio que tiene, a cada ingreso que tiene, ¿sí? Si el precio es tanto, ¿cuáles son las cantidades que elige? Si el precio es otro, ¿cuáles son las cantidades que elige? ¿Sí? Y de esa manera es como que nos vamos hacia adelante, empezamos a construir la teoría hacia atrás, ¿sí? Esto es, tratamos de encontrar preferencias, ¿sí? Que se comporten de la manera en que se deberían comportar si nosotros estudiásemos o empezásemos a derivar el comportamiento del consumidor con la teoría basada en la preferencia, ¿sí? Eh, pero obviamente, como en el enfoque basado en las preferencias hay una racionalidad, en el de la preferencia revelada también hay una racionalidad, pero está enfocada en el comportamiento observado, ¿sí? La idea es muy simple, ¿sí? Trata un poco sobre esto que está acá, si un consumidor compra una cesta, ¿sí? Cuando podría comprar otra, es decir, si hay dos alternativas, si adquiere una, entonces se considera que reveló una preferencia por la primera porque podría acceder a la segunda y no lo quiso, ¿sí? Eh, Hay algunos supuestos que necesitamos de manera de entrada, como estamos tratando de modelar una
una conducta y necesitamos evitar o descartar algunos comportamientos, eh, necesitamos suponer, por ejemplo, que las preferencias son estrictamente convexas. ¿Por qué este supuesto? Bueno, porque eso nos, nos asegura que por cada restricción presupuestaria, ¿sí? Es decir, si yo hago algo así, ¿sí? Por cada restricción presupuestaria, ¿sí? Solamente va a haber una cesta, ¿sí? Que sea la óptima. No va a haber, de hecho, dos cestas que sean óptimas. Descartamos aquellas funciones, si se quieren, de utilidad que no estén bien comportadas, ¿sí? En realidad, preferencias que no estén bien comportadas. Y también tenemos que suponer que el individuo es un optimizador, ¿opa? Es un optimizador, ¿sí? Eh, bueno, la cuestión es si tenemos dos estados de bienes, ¿sí? Dado unos precios de mercado y un nivel de ingresos, si el consumidor puede elegir ambas cestas, es decir, si tenemos una situación en donde el consumidor, acá hay una cesta y acá hay otra cesta, si el consumidor puede elegir esta cesta y también esta cesta, ¿sí? Opa, pero eligió una, por ejemplo, en este caso la que está sobre la línea de presupuesto, entonces ha arreglado la preferencia por la cesta X ante que, opa, otra vez, ante que la cesta Y, ¿sí? Es un poco obvio, ¿no? Pero cuando intentamos tratar de estudiar, necesitamos descartar algunos comportamientos, ¿sí? Cuando intentamos modelar las elecciones del consumidor, es decir, estamos observando cómo el tipo elige, necesitamos descartar algunas cuestiones, ¿sí? Eh, sí tenemos que poner, no nos puede suceder, de hecho, que el individuo eh, no nos puede suceder digamos, el individuo elija la otra cesta, que en este caso es sí, antes que la cesta X, cuando la cesta X esté disponible. Eso no nos puede suceder, porque si eso no sucede, entonces entramos en una incongruencia, porque el tipo pudiendo elegir eh, X ante que Y, o sea, pudiendo elegir X e Y, elige X cuando hay unos precios, y cuando cambian los precios, elige Y antes que X, pero X todavía sigue estando disponible. Entonces, no es un consumidor, digamos, que siga una regla optimizadora y que sea racional en ese sentido, ¿sí? Eh, Acá hay un ejemplo bastante interesante, que esto está en Varian, ¿sí? Que de acá se deriva todo. Esta ecuación es muy importante en toda la teoría de la preferencia revelada, y parte de lo siguiente: hay dos cestas de bienes, tal como el grafiquito que lo había dibujado. Una, eh, esta es la cesta X y esta es la cesta Y. em, y bueno, nosotros básicamente no estamos viendo esto, pero supongamos que lo vemos. Y la cuestión es el consumidor que se está elige, y va a elegir la X ante que la Y. ¿Por qué? Bueno, porque es un consumidor que es racional y por lo tanto agota todo su presupuesto. Pero bueno, ante otras cuestiones, digamos que él podía elegir la Y y también podía elegir la X. Son dos cestas que son asequibles, y eligió la Y antes que la X. En X se cumple esta condición, ¿sí? Porque él agota todo, ¿sí? Su renta. En Y se cumple esta condición, ¿sí? No agota toda su renta, o sea, el gasto en la cesta Y es menor en este caso que el ingreso, y el gasto en la cesta X es exactamente igual o consume todo su ingreso. Puesto de otra manera, diríamos que lo que el tipo gasta en la cesta X, ¿sí? Es, eh,
como mínimo igual al gasto en la cesta I, digamos, o puesto de otra manera, el gasto en la cesta I es como máximo el gasto en la cesta I. Pero como nosotros sabemos que el tipo elige X antes que Y, entonces decimos que revela directamente que prefiere X antes que Y por lo tanto se cumple esta condición. Hay un montón de discusión, digamos, que supuestos que están un poco adentro, que, eh, bueno, que tiene que ver con la conducta optimizadora. Es un poco más flaco el principio de la preferencia revelada y después se lo va acotando con otros axiomas, pero acá vamos a suponer que se cumple de esta manera. Por lo tanto, vemos que siempre que se prefiera directamente una cesta antes que la otra, el gasto va a ser como mínimo. Aquella cesta que se prefiera va a ser como mínimo, aquella cesta va a ser como mínimo el gasto en aquella cesta que se ha descartado, que es esta. ¿Sí? Por lo tanto, acá hice una aclaración. ¿Sí? La preferencia revelada es una relación entre la cesta que se demanda, que es esta cesta que está aquí, y las que se podrían haber demandado, que son las cestas que están acá. En particular, nuestro ejemplo trata de la cesta I, ¿sí? Dado unos niveles de precio, ¿sí? Que esto me marca la recta acá, y un nivel de ingreso. Por tanto, el principio de la preferencia revelada nos va a decir que si X es la cesta elegida, cuando prevalecen los precios P1 y P2 y el ingreso I y la tina, y sea Y otra cesta, tal que el gasto en la cesta Y sea como máximo el gasto en la cesta em, en la cesta de elección, ¿sí? Que es X, entonces el consumidor, si elige de entre las cestas asequibles la óptima, fíjense esto, la óptima, debe cumplirse que el tipo prefiere X antes que Y. ¿Sí? Em, por tanto, este principio de la preferencia revelada nos va a revelar, en realidad nos va a decir o nos va a dar una relación entre dos cestas que son asequibles, ¿sí? Teniendo en cuenta que el tipo es un optimizador y por lo tanto siempre va a agotar todo su ingreso, em, y por tanto que si el tipo agota todo su ingreso y es maximizador, entonces, y elige una cesta antes que la otra, entonces necesariamente implica que la elección de la cesta que agota todo ese ingreso eh, en relación con la otra cesta que podría haber elegido, no la eligió, implica una relación de preferencia estricta. ¿Sí? Ahora bien, sí necesitamos descartar la cuestión que tenía que ver con qué pasa si cambian los precios y el tipo vuelve a elegir la cesta que podría haber elegido y no la eligió. Eh, ¿Cómo descartamos ese comportamiento? Bueno, bien, a través del axioma débil de la preferencia revelada, el cual nos va a indicar que si el consumidor ha revelado, ¿sí? Porque hay una cuestión que no la dije acá, si se cumple el principio de la preferencia revelada, por lo tanto, el tipo elige X antes que Y, epa, se dice que el consumidor ha revelado la preferencia por el bien X antes que el bien Y. ¿Sí? Entonces, si el axioma débil de la preferencia revelada nos va a tratar de descartar esta situación que comenté hace un ratito, que tiene que ver que pueda volver a elegir aquel bien que en su momento lo descartó. ¿Sí? Si el consumidor, fíjense lo que dice, si el consumidor ha revelado que prefiere X antes que Y, ¿sí? Observamos que el tipo eligió X y podría haber elegido otra cesta que era Y, por lo cual se cumple esta cuestión que está acá. Fíjense que los precios son los mismos y por lo tanto el gasto en el bien X, ¿sí? Es al menos tanto, sí, es al menos tanto como el bien Y.
y existía la posibilidad de que Y sea elegido, pero no lo fue nunca, ¿sí? Y puede ser revelado que se prefiera a X. O sea, nunca, bajo ninguna situación, Y, ¿sí? Se tiene que, o el consumidor tiene que elegir Y antes que X, bajo ninguna condición. ¿Cuál es en realidad no es bajo ninguna condición, sino que es cuál es la única situación que nos deja permitido? Bien, si primeramente el tipo eligió, primeramente se cumple esto, por lo tanto el tipo prefiere X antes que Y, ¿sí? Eh, y hay nuevos precios, ¿sí? Hay un cambio de precios relativos, eh, tal que ahora X no es alcanzable, ¿sí? A los nuevos precios, yo no puedo elegir X, entonces es factible que el tipo elija Y, ¿sí? En ese caso es factible, pero si el cambio en el precio relativo me hace pivotear la recta presupuestaria de forma tal de que eh, X todavía sigue siendo, ¿sí? Sigue siendo asequible por alguna razón, no es factible que me elija la sexta Y. ¿Por qué? Porque a los viejos precios relativos él me podría haber elegido Y antes que X, ¿sí? Y no la eligió, la prefirió elegir X antes que Y. Y, y y después me elige Y antes que X. Entonces eso no es un comportamiento racional porque antes me lo podría haber elegido y ahora no me lo eligió. Y no me lo eligió y ahora sí, con unos nuevos precios relativos. Entonces, eh, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que esta axioma es débil, ¿sí? No implica que Y nunca puede ser elegido. Y puede ser elegido en tanto en cuanto X no se puede alcanzar, ¿sí? En ese caso no podemos hablar de alguna relación de preferencia entre X e Y, simplemente que el tipo eligió y ya, ¿sí? Y chao. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, esto lo saqué de Silverberg, es un libro de matemáticas, pero está bastante, sumamente sencillo explicado cuáles son las implicancias de este axioma débil de la preferencia revelada en términos de propiedades de las funciones, o acá lo llaman relaciones de demanda, eh, que nosotros teníamos con la teoría de la utilidad. ¿Sí? Con la teoría de la utilidad nosotros habíamos demostrado que las demandas eran homogeneidad de grado cero en precios e ingresos, que eran únicas y que el efecto de sustitución es negativo. Como la preferencia revelada es un enfoque alterno, ¿sí? A tratar de estudiar la demanda del consumidor de una manera alternativa y no suponer, no basar todo el análisis con el, la teoría de la utilidad y de las preferencias, entonces deberían cumplir las mismas propiedades que es homogeneidad, que son únicas y que el efecto de sustitución es negativo y que eso nos hace tener pendiente negativa en la función de demanda. Uno lo puede ver, está ejemplificado ahí, digamos, debería seguirlo y poder tener estas cuestiones que están acá, muy sencillo. Eh, Esto es un ejemplo de, de violación del axioma de las preferencias reveladas. Y la cuestión es que de M a M son los precios iniciales, ¿sí? Esos son los precios iniciales cuando los precios eran tal que la recta presupuestaria era de M a M. Eh, el tipo elegía X sub 0, ¿sí? Y, o no, y X supra 1 en realidad, también a estos precios, ¿sí? A estos precios era asequible porque está acá, está debajo de la recta presupuestaria. Entonces, si nosotros nos olvidamos por un momento de esta recta que pasa aquí y simplemente miramos esta, diríamos, el tipo tiene dos alternativas posibles, ¿sí? X sub 0 y X sub 1, y elige X sub 0, ¿sí? Cuando podría haber elegido X sub 1, y entonces
nosotros diríamos que, a ver, que a los precios iniciales, ¿sí? Esta cesta se me cumple esto a los precios iniciales, por lo tanto se prefiere o ha revelado el consumidor que prefiere X sub 0 a X sub 1, pero da la casualidad, por alguna razón, hay un cambio en el precio relativo y la recta presupuestaria es esta, ¿sí? Y la cuestión es que el tipo, vemos la elección del tipo, ¿sí? Porque de eso se trata, ver la elección del tipo, y encontramos que ha elegido X sub 1. Entonces, si nosotros tratamos de ver, eh, fíjense que si la recta presupuestaria es esta, hay dos cestas que son que él puede elegir la cesta X sub 1 y la cesta X sub 0, y elige la cesta X sub 1, por lo tanto tendríamos algo así. em, Tendríamos algo así, con lo cual estamos violando el principio eh, del axioma débil de la preferencia revelada, porque habíamos dicho, porque en este caso X sub 0 sigue siendo asequible, ¿sí? A los nuevos precios, y el tipo, sin embargo, eligió una cesta que ya la podía haber elegido cuando los precios eran P sub X, ¿sí? Y cuando los precios cambiaron a P sub o Supra 1, también era asequible la primera cesta que la accedió entonces, y eligió descartarla por aquella que la había rechazado a los precios iniciales. Entonces esto no es un comportamiento racional, ¿sí? Y que por lo menos cumpla con el axioma débil de la preferencia revelada, ¿sí? Fíjense que es un poco intuitivo, ¿no? Porque si uno tratase de dibujar curvas de indiferencia acá, serían cuanto menos un poco complicadas. No las podríamos dibujar, de hecho, ¿sí? No las podríamos dibujar sin que se corten. Deberíamos dibujar, para que nos quede algo similar, curvas que sean, como bien dicen por acá, no recuerdo, pero creo que lo dice UPA, por ahí. eh, Deberíamos dibujar curvas que tengan que ver, que sean cóncavas respecto al origen y no convexas respecto al origen, y nosotros no trabajamos. O sea, que aquí estaríamos violando también un poco la convexidad, ¿sí? Es algo obvio un poco que si los precios relativos ahora son estos, eh, el tipo por lo menos se debería parar de este punto que está aquí para acá, en cualquier punto que venga más o menos por acá, ¿sí? De hecho, incluso más o menos por acá eh, deberían dar. No puede estar así, ¿está? Eh, entonces, este es un ejemplo de cuando se viola la- el axioma débil. Y este es un ejemplo bien comportado, en donde está al revés compuesta las cestas. Esta es una cesta o bien inicial, hay que ver de dónde arrancamos, podríamos arrancar acá o acá, eh, pero cuando se elige una, por ejemplo, cuando se elige esta, ¿sí? Se podrían elegir todas las cestas que estaban aquí abajo. O sea, si nosotros mirásemos, pongamos que había una cesta aquí, como era el otro ejemplo, eh, y un poco más abajo, perdón, había una cesta más o menos eh, eh, por aquí, ¿sí? Había una cesta por ahí, y el tipo eligió esto, ok, cuando ahora sea cuando cambien los precios relativos,
es evidente que no se va a parar en ningún lugar acá, ¿sí? No se va a parar en ningún lugar acá, porque, o sí, no sé, no se va a parar en realidad, y se va a parar acá porque cualquier cesta ya lo podría haber elegido y no lo eligió antes, ¿sí? Eh, es decir, sí, si el tipo, la pregunta es si podría elegir alguna cesta que está acá abajo y la respuesta es no, porque en realidad las podría haber elegido cuando estaba y ahora no eligió, salvo que caso que X no sea, eh, no, s- no sea alcanzable, como es este caso, ¿sí? Pero esto es un caso de curvas, en realidad de elecciones que no violan el axioma débil de la preferencia revelada, ¿sí? Esto es un ejercicio que está en Nicholson, eh, que no la voy a realizar, pero sí está bueno que lo hagan porque ahí entienden un poco la lógica, ¿sí? Fíjense que esto es más o menos lo que les decía. Lo que nosotros tratamos de mirar es estas tres elecciones, ¿sí? No miramos preferencias, ya miramos lo que el tipo eligió. A estos precios eligió esta cesta, a estos precios eligió esta cesta y a estos precios eligió esta otra cesta. Y lo que nosotros nos pregunta es si las elecciones de este tipo, ¿sí? De este consumidor, son consistentes o no con la teoría del consumidor, que deberíamos probar que se cumple el axioma débil de la preferencia revelada como mínimo. ¿Cómo le hacemos eso? Bueno, deberíamos calcular cada cesta, el gasto, ¿sí? Total en cada cesta de bienes a cada uno de los precios, o sea, es decir, esta cesta a estos precios, esta cesta a estos precios, esta cesta, ¿sepa? A estos precios. Lo mismo con esta, para esta y esta para esta y esta. Y a partir de ahí debería mirar si si se viola esa relación que nosotros habíamos puesto de desigualdad, ¿sí? Entre las unas de las elecciones. Spoiler, el consumidor revela que prefiere la cesta uno a la cesta cero en algún momento, si ustedes los calculan, y luego dice que prefiere la cesta 1 antes que la cesta cero antes que la X1, entonces esto que está aquí está tremendamente mal, eh, y se viola el axioma de la preferencia eh, de la preferencia revelada, por lo tanto no se ajusta con nuestra teoría económica, porque bueno, es un tipo que sea racional, digamos. Em, Ahora bien, esto que está acá es Nicholson, ¿sí? Y trata de hacer una demostración del efecto sustitución a través de la preferencia revelada. Fíjense que el tipo dice que se encuentra indiferente entre dos cestas de bienes, eh, por lo tanto, si los precios son esto que están aquí, y las cantidades son estas, entonces se tiene que cumplir esta desigualdad para los dos, ¿sí? Es decir, como el tipo está indiferente, que la cesta D debe costar al menos tanto como la cesta C y que la cesta C debe costar al menos tanto como la cesta D, ¿sí? Si nosotros básicamente despejamos, ¿sí? Mandamos esto que está para aquí y esto que está, lo mandamos para allá, ¿sí? Sacamos factor común de los precios y luego sumamos ambas ecuaciones, suponiendo que los precios en ambas cestas de I no cambió, digamos, lo único que cambió es el precio de X. Llegamos a esto que está acá, fíjense que nos debería quedar esto mismo para I, pero como estamos suponiendo que son iguales los precios, entonces esto es igual, es como decir el precio de I supra C menos el precio de I supra D, como ambos son iguales,
es igual a cero, entonces anula todo el término y solamente nos queda esto, que nos dice acá que movimientos en el precio, ¿sí? Tienen, y las cantidades tienen que ir en sentido contrario si se quiere y se respeta eh, el axioma débil de la preferencia revelada, ¿sí? Eh, por lo tanto, es una demostración bastante linda, bastante interesante de esta cuestión de que el precio y la cantidad se muevan en sentido contrario sin suponer o sin requerir que la tasa marginal de sustitución sea decreciente, ¿sí? Simplemente suponiendo o a través de la preferencia revelada, ¿sí? Partiendo de esto que es preferencia revelada, ¿sí? Lo pueden seguir, no hay complicaciones con eso. Em, Sin embargo, hay una cuestión que no descarta el axioma débil de la preferencia revelada y es la posibilidad de o de, sí, de violar la transitividad, ¿sí? En las elecciones. ¿Por qué? Porque simplemente el axioma débil de la preferencia revelada no está requiriendo que las elecciones sean consistentes entre pares de bienes. Pero cuando nosotros sabemos que el consumidor no elige pares de bienes, sino que elige básicamente una cantidad de bienes eh, que es muy difícil. Y la pregunta es, ojo que si nosotros solo requerimos entre pares de bienes y no entre los K bienes, como está acá, se nos puede armar un bolonqui porque se nos puede armar estas cuestiones, que el tipo prefiera X, o sea, X sub 0 a Y sub 1, y sub 1 a Y sub 2, como está comparando entre dos estas, y sub 2 a Y sub 0, y eso es transitividad en las elecciones, y sabemos que el consumidor no puede ser, no puede violar la transitividad porque es una de los principios que le da consistencia y lógica y racionalidad a las propias elecciones. Entonces, lo que se intenta hacer con el axioma fuerte de la preferencia revelada es precisamente extender, ¿sí? El axioma débil a una cadena de cestas de consumo. Si el tipo se enfrenta a K bienes, entonces si él revela directamente que prefiere la cesta 1 a la cesta 2 y la cesta 1, la cesta 0 a la cesta 1 y la cesta 1 a la 2 y la K menos 1 a la K, entonces no puede revelar indirectamente que prefiere la K a la 0. Si fuera así, entonces estaríamos en una inconsistencia y nuestro consumidor no se adaptaría a la, eh, a la teoría del consumidor clásica, digamos, no sería racional, estaríamos violando un supuesto muy de base. Entonces, este axioma fuerte es una consecuencia que es necesaria de la conducta óptima. Si el tipo es óptimo, entonces no puede pasar que sea intransitivo. Eh, y también es una cuestión bastante obvia que si nosotros decimos queremos pasar por alto las preferencias y en realidad lo que queremos hacer es estudiar directamente las elecciones para que, ¿va? Para a partir de las elecciones inferir unas preferencias, eh, pero esas preferencias que nosotros queremos inferir son transitivas porque nosotros ya lo habíamos puesto de esa manera, entonces las selecciones o las preferencias reveladas que surjan de esas elecciones no pueden ser intransitivas. Si las preferencias subyacentes que queremos encontrar son transitivas, entonces las preferencias reveladas deben ser transitivas, si no estaríamos en una incongruencia en la propia teoría. ¿Sí? Si se satisface este axioma, que es un axioma muy fuerte, entonces encontramos preferencias regulares que lo hayan generado. Y también es una condición necesaria y suficiente para que las conductas observadas sean compatibles. Fíjense que el axioma débil es una conducta necesaria, pero no es suficiente para que las elecciones sean compatibles con el modelo del consumidor. ¿Sí? En Varian está una manera de cómo construir las curvas de indiferencia a partir de preferencias reveladas.
que lo pueden ver y está muy, muy interesante. Otra cuestión de la preferencia revelada es su relación que hay con los números índices. La pregunta que surge cuando uno mira al consumidor es si pasa el tiempo de T a T más uno, si este tipo ha mejorado o no el bienestar. Em, y la pregunta es cómo lo hacemos. Bien, miro las cantidades que consume en cada periodo, en T y en T más uno, y miro los precios que están en T y en T más uno, y entonces necesito mirar si cambió el bienestar o no, cómo lo hago. Bueno, hay dos maneras. Una es a través de miro el consumo, que esto es a través de un índice de cantidad, y los índices de cantidad pueden ser las PEIR o PACHE, eh, donde los índices de cantidad necesitan ser ponderados, ¿sí? Los consumos necesitan ser ponderados de ambos bienes. Si estos fueran K bienes, entonces necesitaríamos K ponderadores. Y la pregunta es, bueno, o los pesos, ¿cómo pondero? Bueno, los precios son unos buenos ponderadores cuando elegimos un índice de cantidad, ¿sí? Eh, la definición de las PER y PACHE, ya lo conocen de macro, digamos. Uno, en las PER, mira el periodo base y el otro el periodo corriente, ¿sí? Específicamente, fíjense qué podemos hacer con las preferencias reveladas y los índices. Si tratamos de mirar el consumo medio entre T y T más uno, eh, podríamos construir este índice, que este es un índice, yo le puse PAS para abreviarlo, pero es de Pache, y este es un índice de cantidad de las PEIR, en donde la ponderación de los precios son con los precios en Pache, con los precios corrientes, y en las PEIR son con los precios que son base, ¿sí? Entonces, miramos acá, fíjense que esto es como el gasto del consumidor en T más uno, y esto es las selecciones en T valuadas a los precios T más uno, y lo mismo sucede aquí. Estos son las selecciones en T más uno, valuadas en T, y lo mismo sucede acá. Este es el gasto total en T, ¿sí? La pregunta es, si el índice Pache es mayor a 1, quiere decir que el tipo eh, en promedio, digamos, mejoró su consumo. La pregunta es si mejoró o no, qué pasó, digamos, entre T y T más uno. Nosotros podemos descomponer esto a partir de esta definición, y a partir de toda esta definición descomponemos y llegamos a algo que ya lo vimos al principio de la clase, que es eh, la preferencia revelada, en donde fíjense que acá los precios son los mismos en ambos lados. Entonces acá diríamos que en T, el gasto en T, ¿sí? es mayor, estrictamente mayor a T, a las elecciones en T evaluadas son los precios T más uno. Eso quiere decir que las elecciones de T a los nuevos precios eran asequibles y no se eligieron. Por lo tanto, por preferencia revelada, el consumidor necesariamente está mejor en T más uno que en T, ¿sí? Y eso es algo que se dio acá, digamos, creció, digamos, el consumo medio. Si es menor a uno, lo pueden comprobar que no nos dice nada, ¿sí? Porque los precios, la cesta no son asequibles, eh, por lo tanto no nos dice nada. Eh, si es las PEIR, o sea, si estamos ponderando por el periodo base, ¿sí? Por el periodo en T sería, hoy estamos en T más uno y estamos ponderando en T, también podemos hacer la composición, y lo que nos está tratando de decir es que el consumidor en promedio sí consume menos en temas unos que en T, y eso se puede mostrar que está peor en temas unos que en T, o sea que en T en realidad está mejor que en temas uno. Y si descomponemos eso,
tenemos que las elecciones en T más 1, evaluadas en los precios de T, ¿sí? Son estrictamente menor que lo que podrían haber, en realidad, el gasto en temas en T, ¿sí? Por lo tanto, el tipo está mejor en T que en T más 1. Es decir, que cuando el tipo eligió en T, o sea, las elecciones en T, a los precios de temas de T, las cantidades de X1 y de X2 estaban disponibles, pero él prefirió elegir la Z, esta Z, que es T. Sin embargo, cambiaron los precios relativos y no la pudo elegir, ¿está? Entonces está mejor, ¿sí? Porque esta era una Z peor cuando los precios relativos eran otros. Em, Ahora, ahora bien, también podemos medir, o también existen índices de precios y no de cantidad, donde definimos de la misma manera, sí, que un índice de cantidad con ponderación, digamos en este caso la ponderación van a ser las cantidades y los precios van a cambiar, pero hay una dificultad que no podemos utilizar la preferencia revelada porque hay precios diferentes, ¿sí? Lo único que son los mismos son las cantidades, ¿sí? Porque vamos a ponderar por la cantidad inicial, o sea, el periodo base o el periodo corriente. Sin embargo, varían. Dice, en realidad podemos construir un índice de gasto del tipo y compararlo con los índices de precio de Pache y de las PER y podemos tener resultados sumamente intuitivos. Fíjense que esto es un índice de gasto, en donde esto es el gasto en el periodo T más 1 y esto es el gasto en el periodo T, por lo tanto esto es el cociente de ingresos, y esto es un tipo que optimiza, entonces se consume toda su renta, entonces esto es el ingreso en T más 1 y esto es el ingreso en T, y supongamos que sea esta situación en donde el índice de precio de Pache crece o es mayor al índice de gasto, de variación de gasto, intuitivamente que nos está diciendo que los precios promedio que nosotros, de los bienes que nosotros consumimos, crecieron mucho más que lo que creció nuestra renta, ¿sí? Entonces, intuitivamente nosotros decimos, los precios aumentan más, por lo tanto, el consumidor está en una peor situación hoy, ¿sí? Que en el periodo base, ¿sí? Y ahí nosotros lo que podríamos hacer es, a partir de esta definición que está aquí, ¿sí? Y a partir de la definición del índice de precio de Pache, que no lo puse, eh, podríamos, y a partir de esta condición, que es la desigualdad, podríamos tratar de operar algebraicamente y llegaríamos a que las preferencias reveladas, en este caso, no demostrarían que el tipo obtiene un menor bienestar en el periodo actual en relación con el periodo base, que es algo intuitivo, pero matemáticamente nos muestra la preferencia revelada de que los precios aumentaron más que los ingresos, entonces el tipo está peor, ¿sí? Eh, Ahora bien, hay varios problemas con el índice de precio, que uno tiene que ver con la calidad, otro tiene que ver con la introducción de nuevos bienes, eh, pero esto me parece interesante que lo puedan mirar y entender que es un problema del IPC, que es el índice de precio al consumidor, que lo que intenta es representar, ¿sí?, el costo de vida de una población objetivo. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo de vida y cómo lo medimos? Hay dos maneras de medirlo, al menos en la teoría que nosotros la estamos manejando. Uno es, ok, lo que hacemos es elegimos una canasta de bienes, que es como se mide actualmente el IPC, y elegimos una canasta de bienes eh, y miramos lo que consumió durante un periodo, ¿sí? Y utilizamos los datos del periodo actual, por ejemplo los precios, para calcular el cambio de precio de esta canasta, ¿sí?
Y esta canasta de bienes puede ser una canasta de un periodo base o puede ser un periodo corriente. En general, por ejemplo, el IPC se mide con una canasta de un periodo base, ¿sí? Entonces, nosotros miramos lo que se consumieron los individuos durante un periodo base y decimos el tipo consume esto, esto y esto, esta es la estructura de consumo, y lo que vamos haciendo mes a mes es simplemente calculando los precios actuales y vamos ponderando, vamos calculando este nuevo índice de precios que surge obviamente de calcular los nuevos precios con esas cantidades que están desde el año base. La otra forma es decir, ok, vamos a abstraernos un poco y vamos a decir que en realidad podemos medir el costo de vida a través de una curva de indiferencia específica, que esto no es otra cosa que decir, intentamos que medir el bienestar de un tipo y tratamos de que lo comparar con respecto a ese bienestar, ¿sí? Que no empeore por lo menos, o que mejore, etcétera. Eh, entonces tenemos dos maneras de medirla. Una es por una canasta de bienes, que también representa un bienestar, porque si yo lo miro en ese momento, el tipo consumió en ese momento, entonces es una canasta de bienes que me representa un nivel de bienestar dado, porque pasaría una curva de indiferencia en ese momento. O si no digo, no me quedo con la canasta de bienes, me quedo con la curva de indiferencia específica y esta es mi referencia de bienestar. La pregunta es, ¿por qué hay sesgo? Bien, porque en general se miden por la canasta de bienes y lo que tiene la canasta de bienes es que voy mirando eh, cantidades de bienes, ¿sí? Que nunca cambian durante el tiempo. Lo único que cambian son los precios relativos. Y esto está o viola, digamos, algo muy sencillo, eh, que es la posibilidad de sustitución, valga acá, ¿sí? La posibilidad de sustitución de los individuos ante cambios en los precios de los bienes. Sabemos que si cambia el precio de algún bien, el individuo sustituye el bien, digamos, que se encarece por el bien más barato, eh, y lo mismo si bajan el precio. Sin embargo, cuando nosotros medimos por la canasta de bienes, no estamos permitiendo que el consumidor sustituya. Por lo tanto, nosotros lo que podemos llegar a hacer es o sobreestimar, ¿sí? La pérdida de bienestar o subestimar la pérdida de bienestar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad, ¿por qué sucede? Bueno, porque justamente no hay una posibilidad de sustitución entre los bienes eh, que componen esa canasta de bienes, con lo cual se mide, que hace referencia a un periodo pasado, ¿sí? Si nosotros utilizamos la función gasto mínimo, como dice acá, sabemos que si cambian los precios relativos, y sabemos que la función gasto mínimo dentro es una función gasto que me dice el gasto mínimo para alcanzar un nivel de utilidad eh, constante o determinado, dado unos precios de mercado. Por lo tanto, si cambia alguno de los precios, esa función me dirá otro nivel de gasto para alcanzar ese nivel de utilidad o esa curva de indiferencia que ya está especificada y que es constante. Por lo tanto, hay un efecto sustitución ahí adentro que le permitimos sustituir, ¿sí? Pero si nosotros diríamos, ok, bueno, eso es el bienestar, en realidad no se modifica, entonces la pregunta es, ¿cómo lo mido? Eh, este eh, es un libro de Deaton y Muehlbauer, ¿sí? Que está muy bueno, es en inglés, pero está muy bueno, explica bastante realidad o teoría aplicada, digamos, una micro más aplicada. Y acá está muy, muy claro como explica el tema de los sesgos. Y supongamos que el tipo tenía unos precios que hacían que la restricción presupuestaria sea de A a B, que es esta, y el tipo estaba consumiendo un Q sub 0, ¿sí? Estaba consumiendo acá, por lo tanto tenía este nivel de utilidad y cambiaron los precios relativos porque creció, ¿sí? No sé, aumentaron
etcétera, un proceso inflacionario, vaya uno a saber. Eh, de hecho, no es inflacionario porque es un salto, pero supongamos que saltó el nivel de precios, cambió, entonces se encareció Q2 y Q1 no. Entonces la nueva restricción presupuestaria es esta que está aquí, ¿sí? Es esta que está acá. Y, a ver, el tipo hoy consume Q sub 1 y nosotros diríamos, ok, el salario o los ingresos de esta persona debería crecer de forma tal de alcanzar la inflación, ¿sí? O de alcanzar el incremento en el costo de vida, que está medido por el IPC, que está medido en este caso por el costo, ¿sí? A los nuevos precios de una cesta de bienes iniciales, que en este caso es Q sub 0, ¿sí? ¿Cuánto le tendríamos que dar o compensar a esta persona para que a estos nuevos precios, ¿sí? Pueda adquirir nuevamente Q sub 0? Bueno, la respuesta es precisamente deberíamos darle todo esto, ¿sí? Para que la persona vuelva a elegir Q sub 0. Lo interesante de acá es que, ok, si yo le doy todo eso para que el tipo elija Q sub 0, este consumidor no está siendo racional porque en realidad yo lo que quería es que el tipo, cuando yo medí la canasta inicial, el tipo estaba en equilibrio y consumía Q sub 0 y esta era la elección y pasaba por esta curva de indiferencia. Lo que yo quiero es que él vuelva a tener el bienestar que tenía en Q sub 0. Por lo tanto, uno pensaría así muy rápido, le doy lo necesario para adquirir este Q sub 0 y, y le tengo que incrementar todo esto. Sin embargo, vemos por acá que eso no es un equilibrio y probablemente el tipo con ese nuevo gasto esté más o menos por aquí y esté en un bienestar mucho mayor que lo que debería. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Bien, sucede porque en realidad no le dejamos sustituir al consumidor, ¿sí? Si nosotros de alguna manera, ¿sí? Le damos el dinero necesario para que él regrese a este nivel de utilidad, que era lo que nos interesaba, que él mantenga su bienestar y no lo pierda. Entonces, el tipo, ante un cambio de precio, obviamente que va a elegir un punto que está por aquí, ¿sí? Que está por aquí, porque en realidad hay un efecto de sustitución. El bien que se encareció, que es este, que pasa de acá allá, el precio de P sub 2, digamos sub 2, ¿sí? Eh, subió y este P sub 1 que está acá no se modificó, entonces se encareció P sub 2, se hizo mucho más barato, ¿sí? Q sub 1 y el tipo dejó de consumir Q sub 0 y se pasó a consumir más Q sub 1, ¿sí? Que era mucho más barato eh, y, y- y por lo tanto, es mucho más barato, y por lo tanto el gasto que nosotros le deberíamos haber adicionado para alcanzar eso es simplemente esto y no es más que esto. Y todo esto que está acá, que es, y bueno, eso es sobreestimación, ¿sí? Entonces, eh, sobreestimación de la pérdida en el bienestar, porque no le deberíamos haber compensado tanto, ¿sí? Si el objetivo era que el tipo mantenga este nivel de bienestar que está acá, ¿sí? Entonces, de esta manera, eso es un sesgo de sustitución, porque lo que no me está permitiendo es justamente, no me está dejando sustituir, eso es un problema en los índices de precios, no me deja sustituir los bienes eh, cuando cambian sus precios relativos. Entonces me sobreestima, en este caso cuando medimos con el periodo base, me sobreestima la pérdida de bienestar del individuo. Y este es un caso inverso en donde la cuestión, la pérdida de bienestar, en realidad el índice de precios se mide con el periodo corriente y no el periodo base. Se lo dejo a ustedes para que lo interpreten, eh, cuál es el resultado, si está sobre o subestimando, ¿sí?
Eh, y bueno, acá puse algo para analizar, está bastante bien. Es una nota que está publicada el 11 de marzo en, en el diario BAE. La nota se llama La destrucción de empleos, el dato fidedigno más lamentable por Mariano Kestelboim, ¿sí? Y se lo dejo para que lo analicen, pero en realidad la idea es, el autor plantea que se perdió un bienestar mucho mayor, ¿sí? De el bienestar que supuestamente se debería haber perdido si nosotros lo miramos con el IPC, ¿sí? Por lo tanto, lo miramos con la inflación normal. Y dado lo que nosotros miramos y la teoría que lo analizamos recientemente, la pregunta sería si está sobreestimado, si está subestimado, cómo, cómo ven que eh, cómo se lo puede aplicar esta teoría del sesgo de sustitución a esta nota, ¿sí? Eh, si en realidad perdieron mucho más, si perdieron mucho menos, eh, básicamente, básicamente eso, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo. La mayoría es de Variant, ¿sí? Porque tienen un capítulo entero dedicado a esto, completo, y Nicholson tiene algunas partes, pero sí pueden ver las ampliaciones en los problemas de sesgo de sustitución asociados al IPC en Nicholson. También Variant tiene una aplicación de lo que sería qué pasa si nosotros indexamos algunas jubilaciones, cómo varían, digamos, el bienestar del individuo ante diferentes situaciones. Eso está muy bien que lo analicen porque la verdad está muy piola. Y acá está el libro de Tony Muehlbauer, no sé cómo se pronuncia, que está recomendable la lectura porque el sesgo de sustitución, de hecho las imágenes son de él, están muy bien explicados. Y bueno, para algunas mentes un poco más curiosa y algunas aplicaciones empíricas de cómo estimar el efecto sustitución en estos tres autores, que básicamente Hackman muy bueno, Hausman también, es que para aquellos que deseen, lo pueden encontrar ahí de una manera muy, muy, muy buena para, para ver cómo se aplica, ¿sí?